¿Qué tal amigos? Nos volvemos a encontrar en una receta más. El día de hoy aprenderemos a cómo preparar una cuervo frozen margarita. Para esta receta vamos a necesitar el tequila que más nos guste. Este debe ser reposado o blanco. Lo que no recomiendo es usar tequila añejo. También necesitamos una botella de cuervo margarita mix. De ahí el nombre de esta receta. Necesitamos sal, hielos y un limón. Y obviamente una licuadora para poder mezclar todos los ingredientes. Como cristalería estaré usando este vaso que tenemos en pantalla. En la preparación yo usé 8 hielos, pero yo les recomiendo que bajen el número a solo 6. Ya veremos más adelante por qué. Y la cantidad de sal solo son 2 cucharas soperas, ya que esta será para nuestro escarchado. Ya que tenemos todos los ingredientes listos, nos queda mezclar. Lo primero que haremos será añadir los hielos a nuestra licuadora. Después agregar 1 onza o 30 mililitros de tequila. Y terminamos con 2 onzas o 60 mililitros de cuervo margarita mix. Ya que tenemos todos los ingredientes en la licuadora, nos queda mezclar todo. Antes de pasar a servir nuestra mezcla a nuestro vaso, primero haremos un escarchado. Esto es muy fácil, solo tenemos que cortar un limón en 4 piezas, aunque solo terminaremos usando 2 de ellas. Una pieza la utilizaremos para el escarchado y la otra como decoración. Vaciamos toda nuestra sal en un plato, tratando que ésta quede esparcida por toda la superficie del mismo. Esto para que a la hora de rotar el vaso en el plato no nos quede un exceso de sal, pero tampoco que nos haga falta. Usamos una de las 4 piezas que cortamos de limón de esta manera, como lo estoy mostrando en la imagen. Esto para que la sal se pueda adherir a nuestro vaso con mayor facilidad. Ya que hicimos este paso, ahora rotamos nuestro vaso en toda la superficie del plato. Retiramos el vaso del plato y le damos unos pequeños golpes para retirar la sal que no se pudo adherir bien o la que quedó como exceso. Una vez que el vaso está escarchado, podemos proceder a servir la mezcla. Como pueden ver, me quedó un poco de cantidad de la mezcla en la licuadora. Esto es por lo que les comentaba que les recomiendo reducir el número de hielos de 8 a 6. Esto para que les quede la cantidad exacta de margarita frozen. Cuando hice la bebida me pasé por unos 2 hielos, pero no importa, ahorita me tomo este resto que quedó. Terminamos de preparar nuestra bebida con la otra pieza de limón que cortamos. Y listo, nuestra frozen margarita está lista. Lo último que falta es degustarla. Estuvo tan buena la margarita que me preparé otra. Solo que a esta le cambié una que otra cosa más. Si quieres que te enseñe a cómo hacer esta segunda margarita u otras de distintos sabores, házmelo saber en los comentarios. Espero te haya gustado esta receta. Si fue así, te agradecería mucho que le dieras like a este video. Para estar al tanto de nuevas recetas, considera suscribirte. Nosotros nos vemos en un próximo video. Adiós.